Buen días, buen días. Buen día. Licenciado, buenos días. Enseguida comenzamos. Ya, jóvenes, ¿tienen ustedes el libro que está en la pantalla? Pueden bajarlo, está en la plataforma virtual. ¿Ya lo han bajado alguien? Ayer. En este momento lo estoy bajando yo y lo voy a transformar a Word. ¿Cómo? Hola, hola. Hola, hola, Lick, buenos días. Buen día. Recién lo estoy bajando por si acaso. Ah, ya. Si ayer estaba ya disponible, no los he dicho, hoy día quería decirlos. Ya, entonces comenzaremos, jóvenes, a avanzar de ese libro. Muchas veces vamos a preparar de forma con diapositivas y algunas veces de forma textual, como estamos ahorita viendo. ¿Ya? Pueden ver todos la pantalla, ¿verdad? Sí, dice. Ya, comenzaremos. Son ya 8:06. Hemos esperado a sus compañeros. Ya, el tema número 1 es introducción a los anales de fibra. Entonces, jóvenes, en este tema lo que se hace es una introducción de todos los subtítulos casi que vamos a llevar en la materia. Entonces, los problemas que en laboratorio hay son de control de calidad y aplicación textil, ¿ya? También la identificación de fibras en las muestras. ¿A qué nos referimos? Muchas veces decimos análisis de fibras solamente a la composición, no, también incluye lo que es el tipo de tejido que es y también la composición del porcentaje de fibra, ¿no ve? Que tiene. Muchas veces vienen mezclados.
Entonces, determinar cuál de las fibras está compuesto esa muestra es también un estudio que se hace en esta materia. La identificación de fibras, aunque es un procedimiento muy sencillo, pareciera, ¿no? Parece sencillo, se puede llegar a complejizar, ¿no? Dependiendo de qué, por ejemplo, de características de la fibra, ¿no? De la muestra. Y otro también es la experiencia del análisis y equipos disponibles. Esos tres que vemos aquí, estos tres aspectos, todo depende de estos tres aspectos, ¿no? Para hacer un análisis, un buen análisis. Las características de la muestra, cómo está nuestra muestra representada, ¿no? Muchas veces la muestra está con pegamento, todo eso, no podemos analizar directamente. La experiencia del análisis, del analista, ¿no? O sea, tienes que ver tú como experiencia que va a ser. Las primeras sí, obvio que ahorita si yo les doy una muestra un poquito complicada, o sea, pero ya con lo que ya avancemos los métodos, 5 métodos, ya vas a decir, ah, puedo hacer esto, yo puedo decir que esta fibra es algodón, pues así, ¿no? Pero ese mucho depende de la experiencia del análisis del analista, pero esa experiencia vamos a adquirirlo a medida que hagamos los laboratorios. El equipo disponible también es bien importante, ¿no? Si tenemos un microscopio, un OFDA, pero en la materia no tenemos, pero tenemos que darnos otros métodos que podemos también identificar la fibra. Tenemos la muestra de analizar, pueden ser fibras sueltas, flocas, ¿no? En diferentes muestras nos va a venir nuestra muestra, no siempre tiene que ser hilo, ¿no? Puede ser en tela, puede ser también en fibra. Entonces, eso va a depender del cliente o en el momento en que nos presente la muestra, ¿no? Hay análisis, jóvenes, de fibras que pueden variar propósitos, ¿no? Verificar la verificación de una fibra o verificar el porcentaje de fibras presentes en la muestra. Entonces, cuando nosotros analizamos las fibras, hacemos el análisis de identificación de fibras, puede tener varios propósitos, ¿no? Como está aquí, uno es verificar la presencia de una fibra o varias, puede ver eso cuando hagamos el análisis. O también podemos ver que tiene mezclas, ¿no? A eso llamamos cualitativo y cuantitativo. ¿Cuál es la diferencia entre cualitativo y cuantitativo, jóvenes? Es que nosotros cuando decimos cualitativo, es que solamente decimos tiene poliéster y algodón, una muestra, digamos, ¿no? Hemos hecho un análisis. Y cuando decimos cuantitativo, ya decimos cuánto por ciento ya es algodón, cuánto por ciento ya es poliéster. Es un ejemplo, digamos, ¿no? A eso se refiere cuantitativo. Cuantitativo es número, cualitativo es las cualidades, ¿no? O sea, en una persona, digamos, una persona, sus cualidades, ¿cuáles? Digamos, se niega mucho, es amable, son cualidades, ¿no? Que no podemos cuantificar cuán amable es, Dios, ¿no? ¿Cuánto se niega? No podemos dar un número, ¿no? Se niega 10 renegones, no hay eso, ¿no? Mientras que en cuantitativo, cuantificamos, por ejemplo, de la persona, podemos cuantificar su edad, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuanti y el otro es cual. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? A ver. Hola. No, licenciado, está bien. Ya. Entonces, para preparar, es importante preparar previa a la muestra. Como les decía anteriormente, no podemos agarrar la muestra y decir ya voy a hacer este análisis. No, tenemos que preparar. Por ejemplo, se debe ambientar en condiciones de laboratorio. El OFDA, jóvenes, que más adelante les voy a mostrar, es un lugar donde tiene que estar bien adecuado en humedad relativa, tiene que tener una humedad, una temperatura, el OFDA, para que podamos tener un buen análisis en el laboratorio. No es directamente agarrar la muestra en qué lugar estamos, no.
es con respecto al ambiente, ya para hacer un análisis de la muestra. También hay que preparar la muestra, como les decía, en pequeños, desde hasta separar los hilos, ¿no? Lo que les decía, agarramos por ahí, tiene un pegamento, la fibra, le han hecho un encolado, digamos, a la tela, ¿no? No es agarrar y hacer el método de combustión y quemar, porque vamos a quemar solamente el pegamento. Entonces tenemos que lavarlo bien, sacar ese pegamento o esa cola que tiene y que esté mejor en hilos separados, ¿no ve? O en un tejido que no tenga nada de cola, ¿no? Y así podamos hacer un buen análisis de combustión, por ejemplo. Como aquí también dice, en tejido plano hay trama y urdimbre, entonces podemos separar trama y urdimbre mejor si lo separamos para hacer un buen análisis también en la parte de método de solubilidad. La torsión también es bien importante. Muchas veces queremos, está retorcido el hilo, queremos hacer un análisis directamente, va un poquito cambiar el análisis, ¿no? No va a ser lo mismo. Tenemos que distorsionarlo y que esté en pequeños hilos también. Mucho depende del método de análisis que vamos a aplicar, ¿no? Ya, normalmente el problema de la identificación de las fibras jóvenes, dada la compañía de análisis de otros análisis, características de tejidos en la conformación de colorantes, acabados aplicados. Lo que les decía, ¿no ve? Tiene muchas veces un colorante, un acabado, la muestra, tenemos que sacar eso para hacer un buen análisis. Aquí tenemos, jóvenes, la situación de la industria textil. A esto yo lo he llamado cadena textil, porque analizamos desde el momento de la fibra al inicio hasta llegar al producto final. Ya, entonces les mostraré aquí cómo es el proceso o la cadena textil. Ahí está. Entonces, siempre vamos a partir de la materia prima. Ya, de la materia prima. Y eso es lo que vamos a estudiar en la materia, ¿no? Materia prima, esa materia prima, jóvenes, puede ser algodón, acrílico, poliéster, lana y otros, ¿no ve? Cuando me refiero a otros, estoy hablando de también fibras artificiales que existen, que son muy similares a los naturales. Entonces, es el punto de partida para que nosotros podamos hacer una prenda, ¿no? Entonces, siempre comenzamos de la fibra, son pequeños filamentos, y pasamos el hilo. Dentro del hilo tenemos hilo peinado, hilo cardado. Eso van a verlo en hilatura más a profundo. Después pasamos a tejeduría, vamos a tejer una tela, digamos, ¿no? Eso llamamos tejido plano o de calada, también se llama tejido punto. Dos, el tejido plano no se estira, el tejido punto se estira. Cuatro, la tejeduría, ¿no ves? Perdón, la tintorería. La tintorería puedes teñirlo, la tela, ya tienes tela, puedes teñirlo naturalmente con hierbas, con greda y mucho con gusanos eh, que tienen unos pequeños sangres, con eso también se puede teñirse, hay muchos naturalmente. Químico ya es con sintéticos, colorantes sintéticos que se utilizan en fábricas. Y la confección, una vez que tenemos ya teñido la tela, confeccionamos, ¿no? Tenemos, dentro de la confección, tenemos la confección industrial, que son como hacer los deportivos, ropa casual, ¿no? Y la confección en alta costura también, ¿no? La alta costura son los trajes, ya todo prenda a medida. Y para terminar, el embellecimiento, que es darle un agregado, ¿no ve? A la prenda, digamos. Una polera solamente así confeccionado no va, ¿no? Tenemos que darle un bordado, un estampado o un sublimado o un desgaste de lavandería. En los jeans se utiliza la lavandería, ¿no? Un desgaste. Jóvenes, ¿alguna pregunta de este proceso productivo o de lo que ya dije más antes?
Hola, hola. ¿Está claro? Sí, Ya, ya, dicen buenos días. buen día. Una consulta. Sí. Cuando habla, digamos, de OFDA, ¿a qué se refiere? OFDA, Sí, ya. El OFDA es un equipo que nos ayuda a definir una fibra, cuánto de finura tiene y cuánto de factor confort y muchos parámetros. Nos da, o sea, nos mide, es un equipo de medición, el OFDA. Ahorita vamos a llegar a eso. muchas gracias. Ya. Las fibras textiles jóvenes, como les decía, es una unidad fundamental de los textiles. Fundamental. ¿Por qué decimos fundamental, jóvenes? Porque si nuestra fibra es malo, obvio que nuestro hilo o nuestra tela va a ser malo, ¿no ves? Viendo la cadena productiva, ¿no? El proceso productivo. Por eso es bien importante en el proceso de los textiles ver que la fibra sea buena, ¿no? Entonces, para eso nosotros estudiamos toda la materia análisis de fibra, desde la esquila, si es la fibra natural. Como decía aquí, es la materia prima para una prenda, ¿no? Es el sólido con pequeñas secciones transversales. Propiedades definidas, están definidas. ¿Por qué esta fibra? Una fibra, jóvenes, tal vez no lo conocen, es un cabello, digamos, ¿no? El cabello que tiene es una fibra, entonces muchas fibras hacen un hilo, ¿no? ¿Y de qué depende, dice las propiedades definidas de esta fibra? Por la estructura molecular, ¿no? ¿Cómo está compuesto molecularmente? Hay fibras, jóvenes, que ya son químicas, ¿no ves? Como ustedes conocen ya el poliéster, eso no hay naturalmente, pero es un químico. Entonces hablamos molecularmente. También de las fibras naturales, si analizamos molecularmente, tiene carbonos, hidrógenos, la fibra. Si hablamos de morfología, en morfología, jóvenes, tenemos lo que es la forma física, ¿no ves? Si tiene rizado, no tiene rizado, a todo eso. Entonces, esas dos propiedades definidas de la fibra. Para que sea fibra, jóvenes, tiene que cumplir, para que sea toda fibra, tiene que cumplir tres condiciones. ¿Ve? Para que sea fibra. O sea, nosotros jóvenes en el anterior año hemos hecho, hace 2 años, ¿no? Hemos hecho lo que es la fibra de coco. No sé si ustedes conocen el fruto de coco, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho como proyecto, hemos agarrado esa fibra, ese vegetal, ese fruto, una vez ya está comido, ¿no? Le hemos molido y hemos vuelto en fibra. Hemos hecho la máquina que pueda sacar en fibra, ¿no? Previamente, obvio, secando, después es bueno secar, luego hacerlo moler y ya tenemos fibras, pequeños filamentos. Y de eso hemos hecho hilo, hemos hecho tejido, hemos teñido y hemos hecho una almohada para perritos, ¿no? Para atender los perritos. O también podía servir para acampar, digamos, ¿no? Porque debajo estaba, digamos, el tejido y encima tenía un forro y tenía otros forros más. Entonces se ha hecho eso. Entonces, ¿qué se ha visto en eso? Se ha visto estas tres condiciones. Si la fibra era flexible, está bien, cumplía. Entonces, si la fibra era elástica, también, era resistente, está bien. Entonces, esas tres condiciones nos ayudaban, digamos, a decir que esto es fibra para hacer textiles, ¿no? Si no cumplía estos, no es fibra, o sea, no nos va a ayudarnos. Entonces también se ha llevado al OFDA para que podamos ver, digamos, cuánto de finura tiene, cuánto se cumple con las condiciones de fibra también, ¿no? Entonces, analizamos cada uno de estos. La flexibilidad, jóvenes, ¿no? Soporta flexibilidad, o sea, no se tiene que quebrar, ¿no ve? Es la flexibilidad. La elasticidad es cuando jalamos y vuelve a su mismo lugar, ¿no? Es elástico, decimos.
Y tenemos fórmulas para determinar la elongación y la elasticidad. E es la elongación y E mayúscula es la elasticidad. Donde LF es longitud final, L0 es longitud inicial y LX, si vemos en esta fórmula, es longitud de recuperación después de quitarla, ¿no? Aquí tenemos, jóvenes, lo que es un ejemplo, pequeño ejemplo. Vean, dice, si mide una fibra 75, es longitud inicial, aquí está, longitud inicial, 75. Luego se estira y mide, digamos, estirado. ¿Y cuánto mide? 78. Y finalmente, la fibra no logra recuperar estado inicial, midiendo así, solamente 76, dice, ¿no? Es como la orejita, ¿no? Nosotros nos jalamos o le jalamos al niño, mucho, digamos, ya no vuelve a su mismo estado, ¿no? Entonces eso se llama LX. ¿Está claro, jóvenes? A ver, hasta aquí, tal vez de resolver el ejercicio. LX, L sub 0, LF. Disculpe, profesor, tuviéramos entonces dos fórmulas para sacar, ¿cierto? De Sí, elongación uno y elasticidad otro. sí, elongación y elasticidad, dos fórmulas. Diferentes, ¿no ve? Esto es LF menos L sub 0 dividido todo esto entre L sub 0, mientras que la elasticidad es LF menos LX sobre LF menos L sub 0. ¿Ve? Toda una división, no he podido hacer aquí una división, todo dividido es esto, ¿ya? Sobre todo esto. ¿Ya? Entonces aquí vean, es la fórmula, ¿no? Para determinar, ¿qué dice aquí? Calcular la elongación, la elasticidad. La elongación es así, una E nomás. Era que coloqué una E pequeña, pero es LF menos L sub 0 sobre L sub 0. Entonces tenemos, reemplazándolo, L sub 0, LF ¿cuánto es? 78. L sub 0 es 75. Sobre L sub 0, 75 por 100, si me ayudan en su calculadora, si es que tienen, sale 4%. Su elongación de la fibra. La elasticidad, como les decía, es la E mayúscula, es LF menos LX sobre LF menos L sub 0. LF ¿cuánto es? 78, ¿está bien? LF final. Y L sub X ¿cuánto es? 76. L final es 78 y L sub 0 es 75. Por 100, está por 100. Y nos da 66.7%. Siempre tenemos que medir, ¿no ves? E interpretar esto. Alargamiento de la ruptura. Entonces, esto nos dice el 4% se ha alargado para que ya pueda tener una ruptura. Esto, ¿no ves? Quiere decir la elongación. Mientras que la elasticidad es la capacidad de recuperación de una formación. Solamente aquí ven el 67% se ha recuperado de lo que hemos jalado, digamos, ¿no? A eso se refiere la elasticidad. Del 100%, el 66.7% solamente se ha recuperado. Preguntas, jóvenes, a ver. ¿Estas fórmulas lo vamos a llegar a aplicar más adelante o vamos a hacer ahora algún tipo de ejercicio? No, aquí este es el ejercicio, estamos haciendo un ejercicio. Como les decía, hay que hacer ejercicios de estos, ¿no ve? Ustedes ya plantéense, aquí digamos, dense un 80, aquí un tanto, imagínense, y reemplacen datos, ¿no? Debido al tiempo no me alcanzó a hacer ejercicios, problemas propuestos, digamos, ¿ve? Pero este ejemplo está bien resuelto, no creo que, o si tienen dudas me dicen, ¿no? Licenciado, disculpe una pregunta. En el 2, el coeficiente de variación, su fórmula, ¿cuál sería? ¿Dónde está el coeficiente de variación? No analizamos aquí, coeficiente de variación no analizamos aquí.
No hay. Estamos en elongación, elasticidad, ahora nos toca resistencia. Sí, en el libro que les he pasado está un poquito mezclado, son ejercicios de otros. Ahorita eso vamos a analizar cuando hagamos laboratorio, esos parámetros, lo que es Y la... licencia, Sí, perdón, ¿cuánto es el porcentaje para que sea una buena fibra en cuanto a la elongación? Ahorita hemos sacado 66,7, ¿no es cierto? Pero exacto. eso es buena fibra, mala fibra. Ya, estos parámetros solamente determinamos aquí el OFDA ya nos va a darnos los parámetros, ya esto ya nos va a darnos, esto ya nos va a darnos. Ahorita estamos haciendo nosotros manualmente, ¿no ve? Ujú. No, como les decía, para que sea una buena fibra, tiene que cumplir, estas tres tiene que cumplir. No solamente esto, ¿no? Que me estás diciendo. Flexibilidad, elasticidad y resistencia. Ahora, con respecto para que sea muy buena, digamos, ¿no ve? Está en ese rango, pues está bien esto, 66,7% está, es elongable, ¿no? Está dentro de los rangos. Si es tu pregunta eso. Sí, Ya, entonces resistencia. La resistencia, jóvenes, de la fibra se mide en centinewtons tex, ¿ya? Centinewtons, N es unidad de fuerza, newtons, ¿no ve? Centi es un prefijo 10 a la menos 2 y tex es la titulación del hilo que vamos a verlo más adelante, su sistema de titulación, pero se mide en centitex, ¿ya? Fuerza sobre la longitud lineal. Entonces es importante trabajar en la hilatura y tejeduría esta parte de resistencia, ¿no? Determinando ya las tres condiciones para que cumpla un hilo, vamos a ver la finura. ¿Qué es la finura, jóvenes? Eso tienen que sabérselos como oh, algo bien importante, ¿no? Que es el grosor de la fibra. Como les decía, la fibra que tenemos el cabello, entonces nosotros no vamos a poder ver cuánto, es como un tubo, ¿no? Tenemos que ver nosotros el grosor. Entonces determinamos gran cantidad de la medida, precisión de producto de final. Entonces la OFDA nos va a decirnos cuán grueso es y es tan pequeño y se mide en micrómetros, ¿no? En micrómetros, la distancia o el diámetro de la fibra. Entonces aquí tenemos fibras finas y fibras gruesas. Eso vamos a tener siempre. Cuando hagamos la esquila nosotros en la oveja, hay lugares que que el animal tiene fibras gruesas y hay lugares que tienen fibras finas, que son delgadas, ¿no? Entonces, mucho depende. Por ejemplo, en las patas, en el cuello, son fibras gruesas que hay. Entonces, hay que separar cuando hagamos el hilo, tenemos que separar fibras gruesas de fibras delgadas. No podemos mezclar también. Y aparte de los colores que vamos a hablar después. Entonces, fibras finas, hablamos del tacto suave, resistencia, mayor flexibilidad, más tenacidad y al peeling, ¿no ve? Más tenacidad al peeling. Los peeling, jóvenes, son pequeñas bolitas que se generan en las telas, no sé si han visto, ¿no ve? Eso se le llama peeling. Fibras enredadas, ¿no? Como pueden decir. Fibras gruesas son rígidas, ásperas, comúnmente duras, mayor resistencia al arrugado. Esa es la característica. Cuando nosotros hacemos de puras fibras gruesas, entonces vamos a tener esto, ¿no ve? Mayor resistencia al arrugado. La tela va a ser mayor resistente al arrugado. Como les decía, las finuras de las fibras se mide con tres instrumentos. Primero, el microscopio de proyección, que ustedes ya conocen, ¿no? Un microscopio normal. Nosotros podemos medir el diámetro de la fibra. Y también con un aeroflow que depende del aire. Y la OFDA que preguntaba su compañera, que es un equipo moderno que ha reemplazado a estos dos, ya es mucho mejor. Entonces comenzamos por el microscopio. El microscopio, ustedes ya conocen, se analiza por el método, dos secciones, la transversal y la longitudinal, ¿no ve? La transversal, jóvenes,
es cuando nosotros medimos el diámetro, ¿no ve? Y la longitudinal es cuando medimos lo largo, si tiene asperezas, si tiene escamas. Hay muchas fibras que tienen a su alrededor escamas. Entonces, por ejemplo, la oveja, ¿no? Aquí tenemos el Aeroflow. Es un equipo igual que nos determina el diámetro, la transversal, como podemos decirlo. ¿Y a través de qué? Del aire, digamos. Las fibras, estos negritos pueden decir que son fibras, ¿no? Colocamos ahí y el aire sopla, entonces a través, saca un promedio, cuántos aire ha pasado, entonces nos da el diámetro de la fibra. Así funciona el Aeroflow. Y lo que ya para terminar es el OFDA, donde es un equipo moderno que se llama, vean, esta pregunta de examen, ¿qué se llama? Analizador óptico de diámetro de fibras en castellano. Optic Fiber Diameter Analyzer en inglés, ¿no? Permite medir directamente, como dice, aunque sea fibra sucia, no necesitas aquí tanto preparar tanto. Te da el lente, tiene esa capacidad de leer, ¿ya? El diámetro, como decía, el diámetro promedio de la fibra, desviación estándar, como había un ejercicio, y el factor confort. Lo que les decía es si te pica o no te pica la tela o el hilo, digamos, ¿no? Ese es el factor confort. Tiene que estar mayor a los 98%, digamos, ¿no? Es el equipo más rápido y preciso hasta la actualidad. Dentro de las OFDAs jóvenes ha venido primeramente la OFDA 2000, ahora estamos con la OFDA 4000, no sé si ya van a sacar la OFDA más superior, digamos, ¿no ve? Y mientras la OFDA 4000 jóvenes mide la longitud más. Ya cuando hagamos el laboratorio vamos a ver que tiene dos mediciones este OFDA, por cinta y por corte. Y nos manda un documento así, como pueden ver. La OFDA, y tenemos que nosotros interpretar en estas partes está lo que es coeficiente de variación y más parámetros, ¿no ve? Factor confort, leemos. Preguntas, jóvenes, ya para terminar, tenemos 7 minutos. Hasta aquí, jóvenes, tal vez, si es que hay, podamos quedar. El tiempo ya nos ha pisado. Hasta aquí, a ver qué preguntas tienen. Hola, hola. ¿No hay preguntas, dudas? Hola, quedamos aquí. Licenciado, ¿Sí? la parte de la fórmula, ¿podría volver a repetir, por favor? Ya. Las fórmulas, Gracias. jóvenes, son dos. Habíamos visto 3 condiciones que tiene que cumplir la fibra, ¿no? Para que sea fibra, para que podamos hacer tela, hilo, todo eso. Es flexibilidad, elasticidad y resistencia. Entonces, dentro de elasticidad están 2 fórmulas. La elongación, que es el alargamiento de la ruptura, ¿no ve? Cuando ya se va a romperse. Y la Sí. elasticidad es la capacidad de recuperación, ¿no ve? De la fibra. Entonces, esto es L sub 0, LF menos L sub 0 dividido todo entre L sub 0. Aquí está bien. Y la otra es L final menos LX, LF menos L sub 0. Recordarles, jóvenes, igual para mí, antes, cuando no entendía qué es LX, ¿no? LX es la recuperación después de quitar la carga, ¿no? Como les decía, una vez que, antes de jalar, tenemos una longitud inicial. Jalamos y hay una longitud. Claro que no se ha roto, ¿no? No tiene que romperse. Y cuando ya lo soltamos después de jalar, ya va a tener, no va a tener la misma longitud. Eso se llama el X. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Está bien? ¿Te he respondido tu pregunta? Está bien, licenciado. Gracias. Ya. A ver, otra pregunta.
Por favor, nuevamente en español lo que significa OFDA. ¿Ya? El OFDA. Aquí está. Van a leer así, vean. Primeramente la O, perdón, la A. Analizador. Después se van al otro lado. La O, óptica. Después vuelven aquí, de diámetro. Y al final la F de fibra. Por eso es analizador óptico de diámetro de fibra. ¿Ya? Otra pregunta. Pueden ver así es una fibra, ¿no ves? Puede ser una longitud inicial esto, ¿no? Cuando ya lo jalo, va a ser la longitud final. Ahí estamos. Tenemos una longitud, así una fibra, ¿no ves? Longitud inicial. Longitud final es cuando nosotros ya jalamos un poquito más. Y cuando nosotros ya lo soltamos, ya no va a ser lo mismo que la longitud inicial, sino va a ser un promedio entre la final y la inicial, ¿no ven? Eso se llama LF, perdón, L inicial, LF y LX, ¿ya? Preguntas, entonces quedaríamos aquí. Quedamos aquí, si no hay preguntas. El final es el X, ¿no ve? Ya. ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿Quedamos aquí? ¿Está bien? Licenciada, una consulta. Sí. ¿Hay que plantearse ejercicios? ¿Y cuántos ejercicios hay que plantearse? No, pues ustedes, próximo vamos a hacer, el jueves tenemos un repaso, entonces voy a preguntar sí o sí un ejercicio, ¿no? Tienen que estudiar para el día jueves. ¿Ya? Ay, no. Licenciada, una consulta más. ¿Qué significa LX? LX, a ver, repito, es la longitud, vean, primeramente tienes tu fibra, ¿no ve? Longitud inicial, digamos, ¿no ve? Mides, ¿cuánto mide la fibra? Luego LF es, has jalado, digamos, ¿no? No se ha roto, obvio, y mides. Y LX es cuando ya sueltas, ¿no ve? Has jalado, ¿no ve que has jalado? Es como tu orejita, la has jalado harto, digamos, a tu hijito, digamos, la has jalado y no vuelves a su lugar, ¿no ve? Entonces, a eso se llama LX, ¿no ve? ¿Está bien? Longitud final. Ese es el X. Por eso vean, está entre el F final, F sub 0, está L sub 0, LX, ¿no ve? Sí. ¿Está bien? La pregunta ya va a cesar, tenemos un minuto. Otra Ya, pregunta. gracias. Otra pregunta. ¿No hay preguntas? Entonces quedamos aquí. Un gusto ser parte de su formación, jóvenes. Gracias por su atención. Próximo vamos a continuar con la materia. Vamos a ver más adelante lo que es lugares de calidad de las fibras. Vamos a hacer una entrevista que se ha hecho también a un docente de la Univol. Tenemos harto material, pueden estar si quieren viéndolo. Pero el día jueves tenemos un repaso, ya no se olviden. Chao, chao. Chao, chao, chao. Se cuidan. Hasta luego, Liz. Yo hasta luego, licenciado. Nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves, licenciado. Estudian para su repaso. Jueves. Estudian para el repaso. Chao, chao.